Festival Mutare 2021. Entrevista a Néstor Celedón Guzmán. En primer lugar, un saludo cordial al Colegio Ixcazú, profesores y estudiantes. Espero que en las opiniones próximas les sirvan para enriquecerse en su actividad artística. ¿Cómo era de niño? Bien, yo nací en Guadalupe en 1933, por lo tanto me faltan 2 para 90. Sí, yo fui, como todos los niños, juguetón, con los niños, los chiquitos del barrio. Yo nací en Guadalupe. Jugábamos los jueguitos de toda la vida, que ya no se conocen: trompos, chumicos, chocolas, inclusive palabras que ya no se pronuncian. Mi familia era una familia realmente de vida muy humilde, no teníamos suficiente economía, pero aún así nosotros vivíamos muy contentos en la forma en que vivíamos. Cuando estaba en la escuela primaria, en la escuela Pilar Jiménez, fue una época muy agradable, que siempre la recuerdo con mucho cariño. ¿Cuáles asignaturas le gustaba y cuáles no? Tuve maestras extraordinarias, maravillosas, que siempre recuerdo, y especialmente la maestra de dibujo. Mi afición por el dibujo era una constante en mi vida. Yo dibujaba todo el tiempo. Dibujaba en papel de periódico, papel de envolver pan, en bolsas. Dibujaba en el suelo. La pasión por el dibujo ha sido una constante, tanto que cuando recibía dibujaba todo el tiempo, fuera cual fuera la lección, yo dibujaba. Y me salió muy caro, porque mientras daba la lección de matemáticas, yo estaba dibujando y me quedé en matemáticas en una oportunidad por estar dibujando. Esta pasión se fue acentuando a través del tiempo y también unida al dibujo, también la pasión por el modelado en arcilla. Mientras muchos niños jugaban en la calle, yo estaba muchas veces modelando figuras, que en ese tiempo eran patitos, gallinitas, perritos, cositas así, de acuerdo con la época. Su época en Guanacaste, ¿cómo fue? Después de que salí de la escuela primaria, tuvimos una situación muy trágica en mi familia. Tuvimos una persecución política muy fuerte que nos obligó a irnos a vivir a Guanacaste en 1948. Esta nueva etapa de mi vida fue triste, maravillosa, extraordinaria, porque además de la inmensa pobreza que vivíamos, yo tenía que trabajar como peón de machete, volteando montaña. Fui sabanero. Pero eso me llenó de experiencias extraordinarias. Me hizo ser un guanacasteco más. Su manera de ser, sus costumbres, fue una enseñanza maravillosa. Tanto así que Guanacaste terminó siendo como el centro de mi importancia para el arte. Tengo una cantidad grande de dibujos sobre Guanacaste de la época, en la cual he hecho 2 o 3 exposiciones de dibujo sobre Guanacaste. En una de esas exposiciones tengo un premio nacional. Después de que ya regresamos aquí, la vida me llevó a trabajar en diferentes cosas.
dibujante de ingeniería, de arquitectura, he sido carpintero, he sido albañil. La vida me ha llevado a cosas que inclusive me han dado una gran enseñanza, porque aprender la carpintería es algo maravilloso, la ebanistería, la albañilería. Y ya cuando regresé de Guanacaste, entré a la Escuela de Bellas Artes, que es otra etapa de mi vida muy interesante, donde conocí a los maestros artistas más importantes de Costa Rica. Vean qué maravilla y qué tesoro. Fui alumno de don Paco Amiguetti, de don Kiko Quiroz, de Margarita Bertón, de don Juan Portugués, de Lola Fernández, don Alexander Vieri. Fíjese que recibí lecciones de historia con don León Pacheco, filosofía con Abelardo Bonilla. Cuando cito estos nombres, se darán cuenta de la calidad de profesores que había en esa época en la Universidad de Costa Rica. Bien, he cometido errores en mi vida. El partidismo político me castigó muy duramente. Hubo una revolución en el año 55 en la que yo participé, como quien dice siempre mariachi. Al perder esa revolución tuve que estar exiliado político en Nicaragua con 22 años de edad. No podía regresar a Costa Rica porque estaba acusado de traición a la patria. Ha sido una vida llena de contrastes. Por fin hubo una amnistía y pude regresar. Regreso a San José, Universidad y Bellas Artes. Terminé de estudiar en Bellas Artes y después empecé a trabajar el monumento de don Cleto González Víquez. Ese monumento es la obra más grande que he hecho en mi vida. Son 12 metros en granito, utilizando únicamente mazo y cincel. No tenía máquinas, tuve ayudantes, picapedreros de Cartago, y fue una época de trabajo muy, muy duro. Fue una época en que ya habíamos creado el Grupo 8, que tanto se recuerda en el país. Un grupo formado por pintores y escultores en que pugnaba por el arte abstracto. Yo a medias entré en el asunto por motivo de que el arte abstracto no me interesaba, y ahora le digo por qué. El Grupo 8 hicimos una serie de actividades extraordinarias, cuya sede era Las Arcadas, frente al Teatro Nacional. Ahí hacíamos exposiciones del grupo y exposiciones abiertas a todos los artistas costarricenses. Duramos varios años actuando hasta que vimos que ya se había completado el propósito y entonces lo suspendimos. ¿Cómo llegó al lenguaje de lo abstracto, expresionismo y naturalismo? En Costa Rica, en esa época, como una isla rezagada en el fondo de América, en donde no llegaba ni muchas noticias sobre arte, ni influencias sobre arte, estaba encerrada dentro del arte que podríamos llamar un arte realista casi romántico, muy ligado al arte religioso, o sea que era un arte decimonónico. Entonces el Grupo 8 hizo una revolución en que cambió el criterio de la gente con respecto al arte. Sin embargo, yo hice varias obras de tipo abstracto, pero no muy convencido por la sencilla razón de que el arte abstracto es un arte adecuado para países que tienen una cultura amplia, y Costa Rica no había esa cultura amplia. Yo siempre decía, es como hablarles en alemán a la gente, no entienden. Para mí, el arte
debe ser lo que el artista ve a su alrededor, en su entorno, en su medio, que lo motiva para realizar el arte, lo que se produce en ese medio. Entonces volví de nuevo hacia el realismo, pero no un realismo puro, sino un realismo expresionista, en donde yo tomo la figura y la distorsiono en función de la expresión de la idea. Y así es como me he mantenido. Ahí pueden ver, por ejemplo, Libertad, el Árbol del Triunfo, Yo Protesto. Ahí se ve que no es un realismo puro, sino que es un realismo modificado en función de la expresión. Y así me he mantenido. Experiencia como docente. Hice los años de Bellas Artes como profesor, donde tuve la oportunidad maravillosa en la formación de los jóvenes artistas. Dije maravillosa, porque así fue en realidad. Llevar jóvenes que recién salían de colegios, motivarlos con el dibujo, motivarlos con la arcilla, orientarlos en la relación de forma y tema, hasta llevarlos a la escultura en madera y piedra y soldadura en metales. Tuve la suerte de que don Juan Portugués me entendió a la maravilla en mi propósito de darles a los estudiantes más técnica, o mucha técnica, enseñarles cómo se hacen las cosas, cómo se maneja el soplete de acetileno, cómo se le da temple a los cinceles, cómo se corta la piedra, cómo se talla la madera, sabiendo que si tienen los conocimientos adecuados para cada material, podrán expresarse cuando quieran y lo harán bien. Exposiciones. A través de mi vida tengo muchas exposiciones, tantas que no sé cuántas son. Por ahí hay un currículum que aparecen. Exposiciones de dibujo, de escultura. He participado en exposiciones colectivas. He expuesto en diferentes países. Precisamente, este libro es un libro publicado en Taiwán sobre una exposición que hice en Taiwán de 24 esculturas. Por cierto, la mitad está en chino, que no entiendo nada. Considero que mi vida ha sido de muchísimo trabajo y al mismo tiempo exitosa. El trabajo me ha llevado al éxito. En la universidad llegué al grado de catedrático y profesor emérito, al mismo tiempo que poseo el Premio Magón, Premio Nacional de Cultura. Entre las publicaciones que se han hecho, permítanme, está este libro de cuentos. Se titula Cuentos y Relatos del Camino, una publicación de la Universidad Nacional. Este libro contiene cuentos y relatos relacionados con mi vida cuando vivía en Guanacaste. Y luego otra publicación más reciente, Pasión Escultórica, donde hay un estudio hecho por 4 escritores relacionando diferentes facetas de mi trabajo. Este libro se encuentra en venta, perdonen el comercial, en la librería de la Universidad de Costa Rica y el de cuentos en la librería de la Universidad Nacional. ¿Qué consejo le da a los jóvenes y niños?
El consejo que yo le daría o le doy a los jóvenes es ese: dibujen. ¿Y dibujen qué? Dibujen la vida, el papá, la mamá, los hermanitos, la calle que camina, los carros, el perrito. Es decir, todo en la vida es tema de hacerlo en arte. Háganlo, dibujen todo. No importa que sea bueno o malo o regular, no importa, es el acto de dibujar. Esa pasión por el dibujo se va acentuando con el tiempo hasta el punto de que se adquiere una destreza extraordinaria, que además produce un placer íntimo, personal, de hacer lo que uno quiere y hacerlo bien hecho. Otro camino, el dibujo. El dibujo es el camino para la pintura. El dibujo ya realizado, nada más se le pone color y ya estamos en el campo de la pintura. El dibujo es algo así como el padre de la pintura, la escultura, el grabado. Consejo a los estudiantes: dibujen. Dije anteriormente que la vida me ha llevado a trabajar en otras cosas. Había dicho carpintería, albañilería, ebanistería, dibujo mecánico, toda esa cosa. Todo eso en conjunto es importantísimo en la vida de un artista porque lo capacita para trabajar en cosas sumamente variadas. Así es que, otro buen consejo: aprender de todo lo que se pueda, de oficios. Es muy importante. ¿Cómo supo que quería ser escultor o artista? Tenía 5 años. La Escuela de Bellas Artes estaba en el centro de San José, en un edificio, bueno, no recuerdo la dirección, pero en el centro de San José. Mi papá me llevó a la Escuela de Bellas Artes, y donde vi aquellos yesos de esculturas griegas, ahí en ese momento yo dije: yo voy a ser escultor y yo voy a hacer esculturas como estas, con 5 años. Siempre desde niño dije: voy a ser escultor. Siempre fue una actitud bien definida y la mantuve pese a todas las dificultades que la vida me ha causado. De padre escultor, ¿quién le enseñó el arte de la escultura? Sí, tuve la influencia de él desde el punto de vista de la escultura, pero aprendizaje no mucho. Con quien sí tuve un aprendizaje grande fue con el maestro don Manuel María Zúñiga Rodríguez, maestro imaginero. El hecho de que diga que es imaginero, la gente piensa que es un arte un poco menor, y no es cierto. Don Manuel Zúñiga era un maestro extraordinario que llegó a hacer unas obras de arte de un valor maravilloso. Don Manuel me encauzó en el conocimiento además del modelado en tamaños grandes, el trabajo en la madera, las proporciones de la figura humana, el desarrollo de los rostros humanos, masculino, femenino o anciano. Todo eso lo aprendí con el don Manuel Zúñiga, poco antes de que entrara a la universidad. Así que entonces fue como el paso don Manuel Zúñiga a la universidad. Hablé de don Manuel Zúñiga y pienso que a este maestro no se le ha dado el reconocimiento que merece, posiblemente por el hecho de que era escultor de arte religioso. Pero yo digo, era escultor en términos generales. No se le ha hecho un reconocimiento que merece. Además, don Manuel fue maestro de otros escultores. Juan Manuel Sánchez, Celedón Varela y
Paco Zúñiga, nuestro gran maestro de fama mundial. Paco Zúñiga es un portento de escultor que se fue para México y allá desarrolló su actividad. El ambiente de Bellas Artes es un ambiente muy lindo, muy agradable. Muchachas simpáticas, con amistades entre todas y todos. Hacían fiestas frecuentemente, hacían bailes. Era una escuela de mucha alegría. Posiblemente la índole de futuros artistas hacía que tuviera una diferente visión y se daban a una gran alegría. Recordemos que el carácter de los artistas siempre ha sido un poco extraño, ven las cosas un poco diferentes. Era una época muy agradable, llena de alegría y de trabajo. Arte en nuestros días. ¿Qué opina de las corrientes artísticas actuales? ¿Es arte todo lo que se expone? El arte se produce en el medio ambiente en que los artistas existen. Eso nos lleva a pensar, por ejemplo, en el arte abstracto. Fíjese, el arte abstracto se produjo en las grandes ciudades europeas y en Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Miren, el artista en las grandes ciudades, ¿qué es lo que ve? El artista lo que ve es los inmensos edificios, inmensas paredes, gris, vidrio, concreto, bullicio de vehículos. Ahí nace, ahí vive, ahí muere, sin conocer muchas veces una vaca viva, solo por televisión. Entonces la visión de este artista del mundo es esa, y pinta eso. Le decía hace un rato de que en Costa Rica no se entendía el arte abstracto precisamente por esa razón. Entonces vemos diferentes medios y diferentes producciones. El caso de Van Gogh, a partir de un pequeño problema visual y una mente un poco enredadita, lograba esos portentos, con una pincelada completamente diferente a lo conocido hasta el momento. Una pincelada fuerte, rayones, cosas, algo con violencia. El caso de Gauguin, las obras de Gauguin, cuando se fue a las islas del Pacífico Sur, unas obras maravillosas, el ambiente de las islas del Pacífico Sur. Entonces, yo estoy de acuerdo con todos los diferentes ismos artísticos, estoy de acuerdo, porque se producen en lugares en que espontáneamente surgen. Corresponde al espectador interpretarlo y tratar de entenderlo dentro de esa forma. ¿Tiene el arte que ser bello siempre? Esto es bien interesante, muy interesante. Siempre se ha dicho la belleza como sinónimo del arte, siempre. Y yo creo que hay una equivocación, no es así. El arte debe expresar la realidad, aunque no sea bella. Y como no es bella, los artistas no la hacen. El mundo está lleno de temas maravillosos de hacer en el arte, pero que no son bellos. Estamos en presencia, vivimos en presencia del inmenso peligro de una conflagración nuclear. Vivimos un mundo con pestes pavorosas como la que estamos viendo ahora. Todo esto es tema de arte. Los artistas no lo hacen porque serían obras que no se venderían y que causarían un poco de repulsa de parte del público, porque es una peste, porque es una guerra. El mundo llena de grandes conflictos, huelgas, revoluciones, dictaduras, hambre. Millones de seres humanos mueren por año
de hambre o de enfermedades fácilmente curables, pero que se mueren. Todo eso es temática para el arte y de una gran riqueza expresiva. Pero los artistas todavía siguen pensando en el concepto de lo bello. Ahí está la equivocación y nos perdemos esa otra mitad de la vida. ¿Cómo poner precio a una obra de arte? No lo sé. No lo sé. Cuando era joven yo vendía, pero después de que yo me jubilé en la universidad, que ya fui pensionado, entonces no vendo nada. ¿Y por qué no vendo nada? Primera razón, porque quiero, es mi deseo y estoy trabajando en eso, de hacer un segundo edificio para ubicar toda esta cantidad de obras que hay aquí en el sentido museístico, para formar aquí en Barba mi propio museo personal, que va a estar abierto a todo el público de Barba Heredia de Costa Rica. Entonces, el problema de enfrentarse a una oferta de compra siempre es muy triste. Es triste porque el arte entra, como todas las cosas, como quien dice pan, carne, a la oferta y la demanda. Y siempre los clientes piden rebaja. Y aquí se plantea el gran problema, rebaja. Porque una obra de arte ha sido hecha, en el caso de la escultura, con sangre, sudor y lágrimas. Se concibe el tema, se estudia el tema, enciclopedias, libros, se analiza el tema, se hacen dibujos, diferentes dibujos, se hace una maqueta. Cuando está el conocimiento profundo del tema, se empieza la madera o la piedra. En los desvelos, en los sueños, en la vida diaria, uno pasa a la par de la madera y uno dice, ahí está la escultura. Es decir, una escultura es lo mismo que un hijo. Y a la hora del regateo, yo siempre pensaba que es lo mismo que regatear la venta de un hijo. Es una cosa dolorosísima, muy dolorosa. Lamento mucho los que viven de las ventas. Supongo que tienen que pasar este sufrimiento, porque es realmente doloroso. Ver que una escultura se compare con una bicicleta o con un objeto cualquiera, a la hora de, ¿por qué no me lo baje más bajo? ¿Y hasta dónde puede bajar? Imagínense, es dolorosísimo. Lo lamento por los artistas que tienen que dedicarse a vender. Sin embargo, la venta de obras de arte tiene otro problema. Hay muchos jóvenes y mayores artistas aquí en Costa Rica y en todas partes, me refiero a Costa Rica, que viven de la venta. Pero entonces tienen el problema de qué es lo que hacer en Costa Rica para que la gente le guste y lo compre. ¿Quiénes son los compradores? Generalmente una clase pudiente, con dinero, pero no cultura. Generalmente lo que buscan es un cuadro agradable, bonito, que agrade el medio ambiente, la sala, etc. Entonces, el artista, para poder vender, hace lo que la gente quiere. La casita de adobes, la cosita bonita, para poder vender. Este artista se entrega a esa forma de arte, vive de esto, pero no progresa. ¿Por qué no progresa? Porque el artista tiene que plantearse metas no logradas anteriormente, sino ambiciosas para que lo lleve a mejorar en un futuro. Si nunca ha hecho una escultura de 2 metros, es el momento de empezar. ¿Cómo? Bueno, empezar. Es decir, ese planteamiento para ir mejorando
para ir superándose en la capacidad de hacer, eso en realidad no se hace. Se quedan entonces en lo facilito y el arte costarricense yo lo veo conflictivo porque esto no sucede. ¿Qué necesita una persona para ser artista en la actualidad? Es la vocación. Querer hacerlo, la vocación. Teniendo la vocación, luchar para lograrlo. Hablaba al principio del dibujo, de modelar arcilla, etc. Ese es el principio y luego es toda una serie de trabajos y luchas para llegar a lograrlo. Esfuerzo personal, trabajo, sacrificio. No ir a una fiesta porque hay que dibujar, no ir a aquello porque hay que pintar. Es decir, sacrificarse en sus cosas y orientar la vida hacia esta dirección. Solamente en esta dirección. Claro, la vida ofrece obstáculos muy fuertes. Enfermedades, matrimonio, falta de trabajo, falta de plata. Aún con esas dificultades hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, no se puede parar. Hay que siempre ir superándose. Es el único camino para llegar a ser artista. Ahora, artista en el sentido verdadero, porque aquí unos días se encuentra un montón de jovencitos con el pelo largo y con bufanda que se creen artistas porque hacen cualquier cosita. Eso no entra. Es la lucha verdadera para un arte verdadero. Cuéntenos una anécdota como docente. Hay tantas cosas, son tantas. ¿Alguna que recuerdas así con mucho cariño? Yo diría una con descariño. Cuando estaba profesor en la Universidad Nacional no me entendí bien con la dirección y los planes de estudio y entonces tuve que salirme porque no me entendieron y tuve que salir de la universidad. Eso fue muy doloroso. Cosas hermosas de todo. Imagínense lo que es estar pintando en Escazú un paisaje, una casa, etcétera, y tener a la par mía conversando a don Kiko Quiroz. Hay estudiantes con una capacidad natural extraordinaria, que desde el principio desarrollan y uno se queda sorprendido de ver qué maravilla. En ese caso, redoblar el esfuerzo de orientarlo según sea su propio desarrollo. Hay un programa, pero ese programa puede saltarse si alguien sobresale y sobrepasa el programa, y llevarlo por su camino. Hay estudiantes que tienen dificultad, que también hay que llevarlos con mucho cariño por la dificultad. Hay un caso, un joven que pintaba al revés. Sí, la perspectiva al revés y la casa torcida, colores que no son. Claro que lo iban a dejar aplazado. Pero Feli y yo analizamos el asunto y vimos que el muchacho sí era artista, pero que tenía su manera propia de ver las cosas, lo que en el arte se llama primitivismo. Personas con una mente primitivista que ven la vida distinta a los demás. Entonces, hablamos en la dirección, dijimos, no, este muchacho debe de seguir, él es un primitivista, debe ir dentro de lo suyo propio. Se dejó y después resultó un buen artista. Esa es otra que hay que saber distinguir, los diferentes temperamentos de los jóvenes. De todas sus obras, ¿cuál es la que más ama y la que menos? Ninguna y todas. Todas son hijas mías. Si hay algunas que tienen errores, son míos. A todas las quiero por igual. Decía anteriormente de que lo más desagradable de vender es porque son como hijos de uno.
Y precisamente esto es. ¿Cómo piensa que será el arte en el futuro? Imagínese el momento en que el ser humano pueda viajar a los planetas, el momento en que se puedan construir ciudades en la Luna. ¿Cómo será el arte entonces en ese momento? Imagínese. Podría ser una maravilla y dejaría atrás todas las expresiones anteriores. Sería algo extraordinario. Una nota final. A los profesores y alumnos del Colegio Itzcazú, un saludo cordial. Espero que les guste esta entrevista y les deseo lo mejor de esta vida. Muchas gracias. Gracias. Exacto, es... No tiene idea. Estos órdenes. La terminé hace poquito, esta. Ah, sí. Sí. Se llama, el título es El Árbol del Triunfo. El Árbol del Triunfo. Hermosísimo. Me imagino la cantidad de andamios. ¿Durito? Me imagino los andamios para trabajar esta obra, Sí. toda la estructura. Una obra muy difícil. Muy difícil. El contenido de ella es en búsqueda del objetivo que uno quiere. Pero de camino hay un montón de dificultades que la vida plantea. Muchas dificultades, no solo de estudios, sino de la vida misma. Y al final, el triunfo, el logro. ¿Qué madera se utiliza? No, se llama melina. Melina. Es una madera de la India que se siembra y da muy bien resultados aquí, Sí. allá. Qué hermosa. Polémica Chabela, ¿no? La polémica Chabela. Y la maravillosa. Y maravillosa. Pero polémica en Costa Rica porque Sí, en Costa realidad Rica. en la época en que nació, pero Costa Sí, no, Rica no tenía- ella nació, no era la época para nacer. no era la época Sí, para era nacer. época. Sí, exactamente lo que iba a decir. Con respecto a la contaminación del mundo. La contaminación del mundo. Hermoso. Y que no hay Cristo del pobre, todos los Cristos son de los mismos. Entonces es un Cristo con una cara de un hombre común y corriente como la que vemos todos los días en la calle. Y tiene un pedazo de pantalón. Carita toca guitarra y canta. Entonces la retraté. Su esposa tocando guitarra y cantando. Sí. Qué hermoso. La gente siempre cree que es un Cristo que no es un Cristo. Esta es la cultura de homenaje a un poeta chileno que fue asesinado durante la dictadura. Se llamaba Víctor Víctor Jara. Jara. Esta Claro. es Eclipse. Mm, Se Claro. produce el eclipse. claro. Claro. Pero es el símbolo de la caja de seguro social. Maternidad. Sí, ese símbolo yo soy el autor. Claro.
Don Néstor, esos que están arriba son bocetos. Maquetas. Perdón, sí. Las maquetas. Las maquetas. ¿Con qué material realizan las maquetas? Disculpe. yeso. Yeso. Sí. Esta, la corredora de café. Ujú. Cogedora de café. Impresionante este taller.